SER Podcast. En la cadena SER. La hora extra. Con Dani de la Fuente. When heaven calls, wants to take you home, wants to take you home. When the darkness falls and you feel alone, and you feel alone. Just dance, just move around your feet to the rhythm, to the beat. Forget it and just be free, just listen to the beat. Bienvenidos, bienvenidas a la hora del ensimismamiento. Todo el mundo va ensimismado, todo el mundo va mirando el móvil, nadie se mira, nadie le importa nada, ni siquiera cómo va vestido el otro. Nada, o sea, móvil y móvil otra vez. Esto que lamenta la actriz Carmen Escudero es lo que el filósofo Jorge Freire llama el homo agitatus, que nos explicaba la semana pasada el escritor Víctor Muñoz. Lo que somos todos hoy en día, ¿no? Pollos sin cabeza que vamos por la calle casi sin levantar la mirada del suelo o del móvil. Es la cultura del no parar, de la impaciencia y la agitación que constriñe a la sociedad actual. Estamos olvidando el aburrimiento, ¿no? Y cuando te aburre o prestas atención a los niños, a las cosas más sencillas, es cuando surgen las cosas más grandes, ¿no? Fruto quizá del ensimismamiento, el Ministerio de Cultura no ha prestado atención a la literatura dramática en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que acaba de comenzar, con España como país de honor invitado. La ausencia de la literatura dramática en el programa de nuestro país en las grandes ferias literarias internacionales es triste, inexcusable y obedece a un viejo prejuicio cuya pervivencia es vergonzosa, escribe en sus redes sociales el Premio Nacional de Literatura Dramática, Alberto Conejero. Sin la literatura dramática, el retrato de nuestras letras es incompleto, sentencia. Víctor Muñoz ha escrito literatura dramática y la enseña, además, a alumnos de secundaria. En clase, el texto que mejor funciona es el dramático. Yo cuando voy a clase y llevo un texto narrativo y pregunto, bueno, venga, ¿quién quiere leer? Todo el mundo agacha la cabeza. Cuando llevo un poema, ya es que hunden la cabeza en el suelo. Y si llevo un texto dramático, entonces se pegan por querer leer. O sea que en los institutos el teatro funciona a las mil maravillas. Habrá que estudiar qué pasa para que luego, unos años más tarde, ya no haya tantos lectores de teatro. Pero el instituto es el género que mejor funciona, sin duda alguna. Yo le digo, caballero, que los niños le quieren jugar. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Nosotros vamos a acercar la literatura dramática y el teatro a los niños, que también es importante, y lo hacemos además con los niños. Empieza el mes de diciembre y con él una nueva edición de Nuevos Dramáticos. Es un proyecto pionero en España, no hay otro igual, que coloca en el centro de la creación artística a niñas y niños de entre 8 y 11 años. Y vienen de colegios públicos cercanos a los 3 teatros del dramático. Y también hay hijos e hijas de trabajadores del dramático. En total son 24, están divididos en 2 grupos y muchos de ellos no han tenido experiencia previa en el teatro. Hay familias que son espectadores habituales de teatro, hay familias que la primera vez que entran al teatro es cuando vienen a ver a sus hijos. Es decir, que hay una gran diversidad del tipo de chaval que participa. Lucía Miranda es la coordinadora pedagógica de Nuevos Dramáticos, que no es para dar clases de interpretación, sino para acercar la casa del teatro a todos. Que no hay desde el programa de Nuevos Dramáticos un interés en generar vocaciones teatrales. Si surgen, maravilloso y bienvenidas serán. Igual que si surgen espectadores amantes. Pero creemos que si desde Nuevos Dramáticos conseguimos que los niños y niñas del barrio, de los barrios, sepan qué es este edificio, lo sientan como su casa y sepan cuáles son las profesiones y la gente que trabajamos aquí y nos sientan como sus amigos, el primer paso para generar vocaciones o para generar simplemente amor a las artes está logrado. Ellos tienen que jugar,
Ahora en diciembre entra un nuevo grupo de niños, trabajan 1 hora y media con ellos todos los lunes por la tarde. En enero empieza el proceso de creación con el director y el texto, un texto en el que participan los niños y las niñas y lo hacen jugando. Antes del verano se lee el resultado a las familias, en septiembre comienzan los ensayos y el último texto lo ha escrito Alfredo Sanzol, Ensimismada, una obra que acaban de estrenar este fin de semana. No pienso volver a casa sola. Haz lo que quieras. Yo me voy con mi otra familia. ¿Otra familia? Sí. 2 señoras que me quieren mucho. Tienen un castillo muy grande y todo es para mí. Tengo todo lo que quiero. Allí nadie me hace sentir mal. Nadie me hace llorar. Nadie me gusta y nadie me disgusta. Toda la historia está concebida como un viaje de transformación de Respon, que hace Chris, en el viaje de búsqueda de Ensi, que hace Camila, ¿no? Creo que es una cosa de quitarte mucho el ego y de tener que estar como más pendiente de toda la gente con la que estás en escena. Bueno, la mayor ha llegado a la edad en la que ya no quiere pasar tanto rato con su hermana pequeña. Respon se quiere ir con sus amigas, quiere quedar con el chico que le gusta y su hermana en esos momentos le molesta. Pero digo que es una historia de amor porque en el momento en el que Ensi se cae dentro de su propia cabeza, Respon no duda ni un segundo en ir a buscarla y en meterse en su cabeza y vivir un montón de historias espeluznantes. A la gente que tenemos al lado no sabemos muy bien qué es lo que le gusta. Entonces pensé, claro, si quiero moverme dentro de los pensamientos de alguien, tengo que saber qué es lo que le gusta a la persona que estoy queriendo conocer, ¿no? Muchas veces nos preocupamos muy poco de preguntar qué es lo que te gusta comer, qué es lo que te gusta pensar, qué es lo que te gusta hacer. Y este fue el leitmotiv del viaje de Respon. Pues Alfredo Sanzol, gracias por estar en La Hora Extra. Es, creo, la primera vez que escribes un texto para niños. ¿Por qué has decidido dar este paso o por qué has tardado tanto en dar este paso? Pues mira, tiene que ver mucho con el proyecto que tenemos aquí de los nuevos dramáticos y bueno, pues a diseñar el proyecto y estar todos los años trabajando dentro de los procesos, pues ha hecho que dijera, oye, yo quiero también estar, ¿no?, dentro de este proyecto. Ahí había algo, hay una parte de mitad institucional, soy el director del Centro Dramático Nacional, entonces estoy encargando un desafío a autoras, directoras para trabajar con niños, pues creo que tengo que ser también uno de los que se meta en este desafío. Y luego también la curiosidad, ¿no?, de meterte en un trabajo que no había hecho hasta ahora. Te iba a decir que tenías el reto de competir, entre otras, con 1936, pero si no tengo mal entendido, creo que Ensimismada también está agotando las entradas. ¿A qué se debe esta fascinación? No sé si a lo mejor es que faltan más propuestas para un teatro que no sé si llamar infantil o familiar. Bueno, sí, esto es un motivo recurrente dentro de las conversaciones, de las programaciones, que es cierto que todo lo que tiene que ver con la infancia y la juventud, en la creación de ficción, en las artes escénicas, en el teatro, pues creo que debería tener más producción, es cierto. Y luego yo creo que también que el público confíe en el espectáculo antes de haberlo visto tiene que ver con la experiencia de las ediciones anteriores, que salieron muy bien, que me imagino que habrán sido buenas experiencias, ¿no?, para el público, y que confían en que el resultado que vamos a darles es bueno. Ensimismada nos cuenta el viaje de Respon, responsable al interior de la cabeza de su hermana, ensimismada. Dentro de nuestra cabeza pueden pasar muchas cosas, nos perdemos, nos da miedo salir, estamos tan a gusto que preferimos quedarnos ahí dentro. He leído en el texto de la obra, el ensimismamiento, según la Real Academia, es el recogimiento en la intimidad de uno mismo, desentendido del mundo exterior. 2 preguntas aquí. ¿Estamos todos ensimismados hoy, en mayor o menor medida, desentendidos de quienes nos rodean y de lo que nos rodea? Pues mira, es un tema que sí que el ensimismamiento dentro de la sociedad es uno de los problemas que hay, porque claro, como una reacción normal al ruido y yo creo que la hiperinflación de comentarios de las redes, ¿no? Yo creo que hay una especie de círculo vicioso, porque somos muy dependientes de lo que está pasando en la pantalla de nuestro móvil.
Eso al mismo tiempo hace que tengamos mucha información y que nos sintamos un poco apabullados y que confundamos lo que es la gente de la realidad con la gente que está ahí, que emite mensajes o produce vídeos a través de las pantallas, ¿no? Ahí yo creo que la cabeza no acaba de distinguir y entonces, siendo el ensimismamiento pues algo que es bueno para pensar, para estar tranquilo y tal, pues si se convierte en algo que tiene que ver con querer protegerse del mundo y aislarse, pues ahí ya es un problema. Claro, la necesidad también era la otra parte de tener una cierta intimidad, ¿no? Claro. Nos decía una escritora hace un par de semanas que con respecto a su infancia considera que hoy los niños tienen poca intimidad, que les hipervigilamos y les dejamos poco tiempo para estar solos. Sí. Bueno, eso es totalmente cierto. Yo recuerdo que había dos partes en mi vida, que una era la vida en la ciudad y otra era la vida en el pueblo. El pueblo nos permitía en verano, que eran veranos muy largos y claro, no había viajes al extranjero, entonces tú te quedabas en tu pueblo con la abuela y ya está. Y entonces aquello sí que era un espacio realmente para mí de libertad, de tranquilidad también. Me subía al desván y podía estar allí horas. Nadie me buscaba ni nadie me llamaba y claro, y ahora pues la experiencia de también en la calle, ¿no? Los juegos en la calle. Ahora pues existe mucha más, eso es lo que has dicho, ¿no? Mucha más atención a los niños y muchas veces no les dejamos el tiempo suficiente. Aquí en el proyecto sí que durante los talleres, aunque están dirigidos, evidentemente sí que damos espacio para que cada uno, cada una tenga también sus tiempos, sus procesos, ¿no? No ir apretando demasiado con los tiempos ni con los resultados durante los 6 meses que duran los talleres. Luego ya cuando te pones a ensayar ha sido todo lo contrario, ¿no? Es como tienes que hacer algo muy rápido y muy bien, ¿no? Y, bueno, un poco de contraste. Claro, no sé si desde que escribiste la obra y la presentasteis a los padres, al texto que yo he leído, a lo que se va a estrenar o se ha estrenado ahora, es quizás la obra tuya que más cambios y transformaciones ha sufrido, ¿no? Pues sí, bastante. Sí. ¿Ha sido ese trabajo durante este año con los 24 chicos y chicas? ¿Qué te han enseñado? Pues mira, a la hora de adaptar sí que es verdad que, claro, como he escrito el texto para las 12 niñas y niños, hablo de 12 porque son 2 grupos de 12, ¿vale? Pero son en conjunto 24, ¿no? Pero dentro el libreto está hecho para 12, entonces, claro, pues vas probando personajes, situaciones, frases que vas cambiando. Tienes que ir adaptándote en función de, bueno, pues a este se le da bien esto, a esta otra hace esto, y entonces ha habido mucho cambio. Y luego, además, también dentro de los grupos, a lo mejor tenías una actriz en un grupo y otra actriz en otro que hacían el mismo personaje, pero luego eso ha cambiado. Y entonces tienes a la que tendría que hacer de manera simétrica una cosa en un grupo y otra en otra, no puede ser. Entonces tenemos dentro de los mismos grupos asimetrías. Entonces eso nos ha vuelto muy, muy locos, para bien. Y nada, hemos tenido ahí que hacer un trabajo de muchas versiones, muchas. Has dicho que no querías que los niños se aburrieran, sobre todo. Creo que tampoco los adultos se van a aburrir, pero claro, ¿cómo has encontrado ese equilibrio para, uno, que no infantilicemos demasiado a los niños, que tampoco los adultos se aburran? Lo digo porque hay reflexiones muy interesantes y muy transversales, creo, sobre la soledad, que es querer estar solo y que es sentirse solo, sobre el aburrimiento, que comentabais también, lo necesario que es el aburrimiento, lo dicen todos los pedagogos, o incluso sobre la que me parece más compleja o más sesuda y también más transversal, sobre el dinero. ¿Qué significa el dinero para los niños? Claro. La envidia porque otro tiene más. ¿Cómo has jugado ahí con estas reflexiones para que nos lleguen a todos? Bueno, son temas que ellos ven, escuchan y que lo tienen muy, muy presente, ¿no? El tema de la soledad, de preocuparse cuando alguien está solo o no, o qué pasa cuando uno quiere estar solo y a lo mejor los que están alrededor se asustan, porque muchas veces cuando ves a un niño que está tranquilo en un sofá y no quiere salir a jugar, te preocupas, ¿no?
Y a lo mejor lo que quiere el crío es estar una tarde tranquilo. Y con temas como el dinero, por ejemplo, pues es algo que ellos lo tienen muy, muy presente porque lo ven en el mundo adulto. Y además el dinero, pues sí. Las 4 cosas que de crío te gustan, que son las chuches o comprarte cartas o cromos, ¿no? Pues necesitas para eso dinero y entonces sí que hay un personaje que es una especie de representante de la codicia, ¿no? Que es el padrino imaginario de Ensi, que sí hace una especie ahí como de coña con el dinero que pillan los adultos y también los niños, porque es una exageración, ¿no? Y les hace pensar sobre esto de que es querer dinero, ¿no? En general. Que preferimos 10 euros, ¿no? Para una bolsa de chuches. O un buen consejo. O un buen consejo gratis. Claro, 10 euros, claro. ¿Eso ha cambiado con respecto a cuando eras niño? Eso no ha cambiado. Eso, claro, también está ahí la inmediatez, ¿no? De que tiene, bueno, que tiene la infancia y que tienen los adultos también. Uh-huh. Ensi, Respon, Dubi, Menti, Sorpre, Sonri. No sé si Inside Out, del revés, ha sido una de las inspiraciones para escribir esta obra con esos personajes. Pues mira, ha coincidido que Inside Out vi la primera, que me gustó muchísimo. Ahí, claro, estaba muy centrado en la gestión de emociones. Y luego, cuando ha salido la 2, estaba escribiendo la obra. Y entonces dije, pues no puedo verla. Porque, claro, estas cosas tienes que cuidarte porque te condicionan, quieras o no. Y nada, la veré ahora. A ver, sí que es el tema de meterse dentro de la cabeza de alguien está ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, es el tema de Alicia también, ¿no? Es sobre todo que ahí está el gran invento. Pero tengo otras influencias. Yo creo, para mí la más grande creo que es Roald Dahl. Siempre he sido muy aficionado desde crío. La fábrica de chocolate para mí es como una especie ahí de gran referente. Y luego, pues con mi hijo he ido leyendo también bastante a Roald Dahl cuando él era más pequeño, y siempre me gusta releerlo, ¿no? Entonces hay personajes que son más estrambóticos, o situaciones que son más sensibles, más duras. También hay mucha historia interminable, mucho Michael Ende. Bueno, son influencias que he tenido y que siempre se han quedado conmigo, y son autores además que los considero como parte de mis autores ahí de cabecera. Toda la entrevista con Sanzol en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Sin perder nunca a nuestro niño interior, sí nos hemos preguntado varias veces cuándo deja uno de ser niño para convertirse en adulto. Ese paso a la madurez ocurre muchas veces cuando nos enfrentamos por primera vez a la muerte. Es la respuesta que nos han dado muchos creadores en La Hora Extra. La compañía La Joven estrena esta próxima semana en los teatros del Canal la adaptación teatral de la novela Un monstruo viene a verme, de la que Juan Antonio Bayona también hizo una película ganadora de 9 Goyas. José Luis Arellano es el director artístico de La Joven. Desde la pandemia, desde el coronavirus, reflexionábamos mucho de nosotros sobre cómo poder hacer este maridaje, ¿no?, entre lo social y lo cultural, ¿no? Y yo creo que con esta función se hace de una forma absolutamente perfecta, porque hablando de lo que se habla desde la cultura. Es decir, la obra es un grandísimo homenaje a la literatura. Y esto es precioso, es un homenaje a cómo la literatura, a las grandes historias que nos contamos desde que somos niños, pero no solo como niños y como individuos, sino como niños, como sociedad, desde la prehistoria, ¿no? Como esos cuentos siguen salvándonos, siguen curándonos, en este caso a través de Connor, pero creo que nos curan a todos, a través de ese monstruo que es la verdad. También hemos conversado estos días con Ernesto Caballero, que lleva semanas girando por España con La Gramática, una obra que acaba de estrenar oficialmente en Nave 10 Matadero en Madrid antes de seguir su recorrido nacional. Una comedia satírica sobre los usos y abusos del lenguaje, porque me llamaba la atención un poco esta contradicción que podía existir entre una observancia obsesiva, rígida, de las normas gramaticales frente a la espontaneidad del habla, y por otro lado hacerme preguntas sobre la nivelación a la baja del lenguaje que estábamos viviendo, es decir, la expresión
léxica, sintáctica, percibía que tendía un poco a esquematizarse, a reducirse, y eso me llamaba la atención porque quería saber un poco las razones, a quién beneficiaba, si era un decurso natural de la lengua o si se estaba potenciando. Bueno, muchas preguntas acerca de la degradación, finalmente, del lenguaje. Las respuestas las hemos encontrado leyendo su texto. Es impecable, hemos de decir, no le falta ni le sobra una coma o una tilde, y eso es de agradecer. Esto en cuanto a la forma. El fondo es otra cosa. Para el dramaturgo, que se ha quejado en alguna ocasión de falta de libertad de expresión, las causas de este deterioro del lenguaje están, en buena parte, en la política en general y en algunas políticas en particular. Menciona al Ministerio de Igualdad en la obra. Coincide Caballero con la Real Academia en rechazar el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Cuando desde la política se trata de imponer una manera de hablar que no es orgánica en el pueblo, que es finalmente el que crea, el gran creador, el gran autor del lenguaje, se produce cierta aberración que la RAE hasta el momento de hoy está siendo, yo creo que bastante prudente. Es decir, la RAE diciendo natura non facit saltus. Cuando de pronto todos aceptemos algo que ahora tratan de imponer unas determinadas estructuras políticas, si eso cuaja, adelante con los faroles, pero mientras no cuaje, la RAE no debe ejercer como una autoridad normativa en ese punto. Este es el argumento de la gramática. Pensé en una persona casi analfabeta, una mujer de la limpieza, que presta sus servicios en la RAE, en el edificio de la Real Academia Española, la Academia de la Lengua. Y en un momento dado está limpiando y se precipitan sobre su cabeza, cede una balda de una estantería, y se precipitan todas las gramáticas, desde Nebrija a la más reciente, le caen en la cabeza y le produce un shock, ¿no? un traumatismo, de resultas del cual esta mujer adquiere unas inusitadas habilidades lingüísticas, expresivas, oratorias, retóricas. ¿Qué sucede? Que esta circunstancia, lejos de procurarle pues una expansión en sus horizontes vitales, le produce marginación. Le rechaza a su familia, pierde el trabajo, no la quieren en el barrio, se ve aislada y entonces no le queda más remedio que acudir a un centro neurolingüístico especializado en regresiones a la esencia, identidad primigenia del personaje. En ese sentido se produce, y así lo dice además incluso la obra, una suerte de Pigmalión al revés, y tiene que regresar a su identidad de analfabeta funcional. En la gramática se cita a Sánchez Ferlosio, Pardo Bazán, Larra, Gómez de la Serna, Galdós, Fortuny, Chávez Nogales, Cervantes, Santa Teresa o San Juan de la Cruz, entre otros. El teatro como una plataforma también para reivindicar nuestra lengua, y esa es la razón por la que, sobre todo al final de la función, aparecen citas de eminentes escritores y escritoras de nuestra lengua en un clarísimo homenaje al potencial, a ese tesoro que es nuestra lengua. Precisamente, estamos llevando nuestra excelencia lingüística y literaria a México. Somos el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como decíamos, lo que nos permite visibilizar la diversidad de la literatura española, la diversidad de nuestras lenguas y géneros literarios. ¿Por qué más es importante? ¿En qué se traduce esto? ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Todas las claves con Raquel García. La relación entre España y América siempre ha sido un ir y venir, cuenta el escritor nicaragüense y premio Cervantes Sergio Ramírez, al frente del programa literario de esta edición número 38, con España como invitada de honor y que celebra el aniversario del exilio español en México. Un ejercicio de memoria sobre la hospitalidad de un país que fue refugio de escritores e intelectuales después de la Guerra Civil Española. El exilio español en México, y no solo en México, sino en muchos lugares de América Latina, enriqueció como nunca a América Latina en términos académicos, literarios, intelectuales, profesionales,
y esa corriente que fue hoy se devuelve en forma de exilios, desgraciadamente, pero que también significa un enriquecimiento para la propia España. Un camino de ida y vuelta es el título del programa, en el que casi 200 autores españoles, de los 850 que participan de todo el mundo, van a reflexionar sobre su oficio y la relación con nuestra propia contemporaneidad, la inmigración, la guerra, la condición de clase, la memoria individual y colectiva y la relación con nuestro cuerpo y la naturaleza que nos cobija. La FIL es literatura, pero también música, gastronomía, divulgación científica. Dice el Ministerio de Cultura que sí se ha incorporado al programa la literatura dramática, con una mesa dedicada a Max Aub, con autores como María Folguera y Jorge Volpi, o con Cristina Rosenbing y su adaptación de los versos sáficos. Un todo en el que, más allá de los lanzamientos literarios y el negocio editorial, se abre paso la búsqueda de nuevos lectores en espacios que fomentan el debate y la relación con los autores. A mí me parece que la Feria de Guadalajara sigue muy viva. Fue un acierto que se extendiese a la ciudad, que los escritores vayan a los colegios, a las universidades. Es un punto de encuentro que sirve, por ejemplo, para hacer honoris causa a Sergio Ramírez en la Universidad de Guadalajara, o a la hora de presentar jóvenes poetas que al mismo tiempo se reúnen con los grandes poetas mexicanos. Es el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, uno de los autores que va a protagonizar junto a Jordi Gracia el acto sobre el exilio español en México. Es un acto que creo necesario. México fue un lugar hospitalario para el exilio español. Lázaro Cárdenas, con un sentido muy humano, defendió el respeto a los derechos humanos y a la libertad, y lo defendió frente al miedo y el racismo como un posible enriquecimiento humano. La pluralidad lingüística, la bibliodiversidad editorial, la sostenibilidad, pero también la igualdad de género van a ser los ejes de esta cita literaria, con propuestas como la del Salón del Cómic solo para mujeres, en el que van a participar ilustradoras como la Premio Nacional Bea Lema. Entiendo que el objetivo es que el género llegue a un momento que no tenga ningún tipo de interés, ¿no? Creo que lo importante es los temas que tratamos, de nuestras obras en sí, independientemente de nuestro género. Pero no cabe duda que a veces se requieren como pasos previos para llegar hasta ahí. Y dentro de los homenajes a los grandes escritores que celebran centenario, van a estar los dedicados a Carmen Martín Gaite, Vicente Andrés Estellés, Ana María Matute o Luis Martín Santos, del que se va a encargar el novelista y poeta mexicano Jordi Soler. Un escritor rabiosamente experimental y tremendamente literario, que de haber vivido más años hubiera cambiado el rumbo de la literatura en España. Pero su muerte prematura, a los 39 años, truncó esa vía que iba por fuera del realismo, que fue la vía que abrió Tiempo de Silencio, su gran novela. Es el primer año de la feria para la presidenta Claudia Sheinbaum, científica y académica, después de los años de López Obrador, que nunca acudió porque consideraba que la cita era elitista. Como reflexionaba Jordi Soler, quizá leer lo sea. La feria fortalece los lazos culturales con México y Latinoamérica. También lo hace el Festival Escena Lanzarote, que homenajea estos días, estos meses, el mestizaje cultural entre África, América y Europa. Música y danza en los singulares espacios naturales creados por el artista canario César Manrique en la isla. Bueno, yo tengo la teoría de que todos los artistas contemporáneos deben aplicar su talento no solamente a pintar cuadros, sino a tratar de enmendar y de rehacer y de embellecer el propio medio que está siendo destruido sistemáticamente por el hombre, creando una masificación y una especulación en primer lugar en la capital de España y en todo el litoral español, y creemos que los artistas tenemos el deber moral de tratar por todos los medios de salvar el medio. Arte y naturaleza dialogan con creaciones llegadas desde otras partes del mundo. Ser Lanzarote de Melza Viña. Lanzarote acoge la 4ª edición del Festival de Artes Escénicas, toda una propuesta artística que se entrelazan con los paisajes naturales creados por el artista César Manrique. Un festival que pone en valor la fusión
unión entre el arte y la naturaleza, proyectando Lanzarote al mundo como un ejemplo único. Escena Lanzarote homenajeará en esta edición el mestizaje cultural entre África, América y Europa, con 11 espectáculos escénicos de música y danza. Según su director artístico, Quino Falero, la riqueza de la identidad lanzaroteña a través de las artes escénicas en una convergencia de voces, gestos, danzas y las melodías conectan con nuestros orígenes y nos proyectan hacia el mundo. El Festival Escena Lanzarote es un festival que sucede en los espacios que Manrique creó en la isla, y en ese sentido la programación se acercará no solo a los auditorios, al auditorio de Jameos del Agua, sino también al auditorio de la Cueva de los Verdes, al Islote Fermina, al Campesino, al MIAC. Tratamos de que el festival se apodere de todos los espacios que Manrique creó, y en este año teníamos mucho interés en que la programación se hiciera un poco eco de nuestra identidad canaria, es decir, nosotros al final somos un lugar en el geográfico que hemos estado condicionados a lo largo del tiempo por la mezcla de distintas culturas, en este caso la cultura europea, africana o americana, ¿no?, de la que forman parte muchísimas cuestiones que tienen que ver con nosotros. En cada espectáculo, el espectador encontrará una narrativa que trasciende fronteras, un lenguaje que no conoce límites, una experiencia que en su esencia es universal. Son espectáculos de lenguaje universal, es decir, aquellos para los que el idioma no supone un obstáculo, y así conseguir que público residente y público visitante, que sabemos que hay mucho en la isla, pues convivan en las mismas actividades. Tradición y vanguardia se entrelazan en la programación de Escena Lanzarote, donde propuestas locales dialogan con las creaciones llegadas desde otros rincones del mundo, concebidas por artistas de vanguardia como Dani Panulo, que destaca que actuar en el auditorio de Jameos del Agua es único en el mundo. Por supuesto, el espectáculo tiene una puesta de luz importante y tal, pero ya acompañarlo con esta especie de escenografía natural. Ya creo, estoy soñando, no sé si quiero estar detrás del escenario, grabando entre el público, como intentar vivir todas las sensaciones, porque creo que creo que es la primera vez que encontramos un escenario totalmente acorde con la idea principal del espectáculo. Además del auditorio de Jameos del Agua, también el de la Cueva de los Verdes o el Monumento al Campesino son algunos de los espacios naturales elegidos donde se llevarán a cabo diferentes producciones artísticas, donde el espectador tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única en estos lugares que conforman el patrimonio cultural de Lanzarote. Para más información sobre los espectáculos, a través de www.catlanzarote.com. El Festival Nocturama se despide esta próxima semana de Sevilla después de 2 décadas abanderando la escena musical independiente. Esta última edición es para la nostalgia, con grupos como Señor Chinarro o el cantaor Israel Fernández, y para nuevos proyectos como el comisariado por Pedro G. Romero, el último Premio Nacional de Artes Plásticas. Radio Sevilla, Sonsoles Ferrín. Entre el 5 y el 8 de diciembre, Sevilla acoge Nocturama. Será una edición muy especial porque se cumplen 20 años desde que empezó esta cita con la música independiente, y además será la última. En esta edición se suman apuestas emergentes como Julia del Arco, Ana Chufa o Ruido Clavel, con veteranos del festival. David Linde, director de Nocturama. Jugamos siempre con mirar un poquito hacia atrás para poder tener criterio, una visión más lúcida de lo que puede ser el presente o el futuro. Y en este caso, bueno, el guiño es con Señor Chinarro, que estuvo en el primer concierto hace 20 años, ¿no? Y con Guadalupe Plata, que también son unos clásicos en el festival. A pesar de ser la última edición, han querido aportar novedades, por ejemplo, más escenarios. Hemos estrenado escenarios nuevos que tenemos ganas de usar antes de despedirnos. El Cartuja Center, que posiblemente sea uno de los mejores auditorios que hay en España, y la Sala 2 de la X, que es una sala reciente, nueva, que efectivamente acoge las nuevas tendencias y está también acogiendo a un público muy joven. El cartel de esta última edición lo firma Manolo Cuervo, con una larga trayectoria en Sevilla que podremos ver junto a los carteles de las anteriores ediciones, en el antiguo convento de Santa Clara. Durante 20 años, Nocturama ha sido un escaparate de la esfera musical independiente. David Linde está seguro de que su hueco lo ocupará gente nueva. Su trabajo, dice, está hecho. El hueco que dejamos sabemos que se va a ocupar muy bien. Esperemos que se ocupe por gente mucho más joven que yo. Y esperemos que ese espíritu de crear un público crítico y con criterio siga existiendo. Pero ahora mismo yo soy una persona feliz y satisfecha.
Y nos vamos con Josep Vicent, uno de los jóvenes compositores más prometedores. Nominado a varios Grammy por sus discos de música clásica, instrumental y jazz, este 2 de diciembre dirige un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, dentro de una gira nacional que le va a llevar por otras ciudades, junto al Orfeón Donostiarra, para ofrecer una de las grandes obras del repertorio sinfónico coral, Carmina Burana. Nos lo presenta Javier Gregori. Tras el éxito obtenido la pasada temporada con la novena de Beethoven, la orquesta Hada Sinfónica regresa al ciclo de Ibermúsica y esta vez con otra prestigiosa agrupación coral, el Orfeón Donostiarra. El programa está dedicado a dos de las grandes obras de la historia de la música clásica, el archifamoso Carmina Burana, una pieza compuesta por el compositor alemán Carl Orff, y la versión en concierto del no menos célebre ballet del músico vasco-francés Maurice Ravel. Y en el podio volverá a estar también uno de los directores jóvenes de nuestro país con mayor experiencia y prestigio internacional, el valenciano Josep Vicent. Tantos años después ya no haría falta que fuera utilizada la música de esa manera, ¿no? Y a día de hoy casi hace más falta aún, y seguimos en los mismos conflictos en los que somos tan sabios los seres humanos. En efecto, la novena de Beethoven es más actual hoy que cuando la escribió. Esta orquesta de Alicante dedicará la segunda parte del concierto a la siempre evocadora obra de Ravel, Daphnis y Chloe. Josep Vicent es el director artístico y titular de la Hada Sinfónica de Alicante desde hace casi 10 años y también ha dirigido algunas de las más prestigiosas orquestas de nuestro país y del mundo. Y por supuesto que la luz del Mediterráneo tiene que iluminar las músicas de Ravel, que son unas músicas coloristas sin ninguna duda y llenas de emociones de luz, ¿no? Y así espero que llegue, y como va a ser con coro y con un coro tan increíble como es el Orfeón Donostiarra, pues más aún, para que esté lleno de esa luz. Por su parte, el Orfeón Donostiarra estará dirigido por el maestro Sainz Alfaro y como solistas contarán en Madrid con las voces de Sabrina Agardes, Rafael Quirant y Milan Piresic. Basada en una colección de 24 poemas medievales, desde su estreno en 1937 en la Ópera de Frankfurt, el Carmina Burana ha sido aclamado en todos los auditorios del mundo, tanto por su innovación musical como por su capacidad para captar las emociones del ser humano. Dividida en 5 vibrantes secciones, esta cantata encierra todo un viaje musical que comienza y culmina con una de las piezas más reconocibles y populares del género, el O Fortuna. Con estas obras, la Orquesta Hada Sinfónica inicia en su sede de Alicante una nueva gira nacional que les llevará también a Madrid, Zaragoza y Barcelona. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Cadena SER. La radio.